Bienvenidas, bienvenidos a otro programa de Conversando con Correa. Nuevamente, un invitado muy especial, parte de la historia de Colombia, parte de la historia latinoamericana, parte de la historia de la integración de América Latina. Me refiero al presidente Ernesto Samper, presidente de Colombia en el periodo 1994-1998, pero con una larga trayectoria política, senador, concejal, embajador, ministro y durante 2 años y medio secretario de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, ese sueño integracionista de la América del Sur. Bienvenido, Ernesto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rafael, muy contento de estar en esta nueva actividad. Bueno, nadie puede adivinar el futuro, y los que han intentado frecuentemente se han equivocado, pero ¿cómo será el mundo del futuro? Un mundo de bloques, un mundo de pequeños países. Hemos visto los intentos independentistas aquí en Europa, Cataluña, norte de Italia, la propia Flandes, en Bélgica. Sin embargo, la América Latina tiene todo, sobre todo esa América hispanohablante, con la misma historia, la misma cultura, el mismo pasado, la misma visión. Tiene todo para formar un gran bloque y tener mayor presencia mundial. Eso fue lo que intentó parcialmente UNASUR con la América del Sur, pero tenemos también intentos de integración de toda América Latina, por ejemplo, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, CELAC. ¿Cómo sentiste esa integración? ¿En qué situación la dejaste? ¿Cómo ves el futuro? Es una sensación agridulce, Rafael, porque de una parte es claro que el sistema multilateral que se inventó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, no está funcionando. O sea, el multilateralismo como forma de convivencia no está funcionando. Entonces lo que uno esperaría es que el mundo evolucione nuevamente hacia un regionalismo sano. Pero ahí se encuentran obstáculos, por ejemplo, como lo que está pasando en Cataluña, que ese intento caricaturesco de independencia de Cataluña le hace mucho daño al fortalecimiento de un concepto sano de lo que deben ser regiones y bloques de regiones. Y ahí es donde yo creo que en el caso de América Latina, nosotros tenemos, como bien decías, una ventaja infinita sobre otras regiones. Tenemos ante todo una fuerte identidad, una ciudadanía en el concepto de pertenencia con todos los países de América Latina y los países del sur, por supuesto. Hablamos una misma lenguaje, tenemos una misma identidad, compartimos una misma historia, es lo que se llama la casa grande, no es nuestro gran inmueble que nos regalaste de UNASUR en la mitad del mundo, sino es un concepto de cómo podemos unirnos nosotros y cómo tenemos un concepto de nación. Aquí en Europa 34 naciones que están tratando de hacer integración. Nosotros somos una sola nación, por eso es un poco agridulce que no hayamos sido capaces en estos momentos, que es cuando más se requeriría una voz que hable a nombre de la región, que plantee temas frente a lo que le está pasando, digamos, en los Estados Unidos, con una agenda absolutamente agresiva contra América Latina, que nosotros tengamos prácticamente inmovilizados los escenarios regionales de integración. Y fraccionado, ¿no? Recuerda que, bueno, este fue el sueño de nuestros libertadores, empezando por Simón Bolívar, y América Latina, lo que conocemos como América Latina, se inició con unidades políticas de mayor tamaño, la República Centroamericana, la propia Gran Colombia, pero luego ambiciones, intereses, fraccionaron todas esas unidades políticas. Hoy tenemos una América Latina bastante fraccionada y ahí debemos aprender mucho del mundo, ¿no? Europa, el ejemplo de integración, pese a las tensiones que hoy sufre, que hoy enfrenta, el ejemplo de integración que nos da diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes sistemas políticos. Hace 60, 70 años se mataron por decenas de millones durante la Segunda Guerra Mundial, pero tuvieron esa voluntad política de unirse. Claro. Mientras que los europeos tendrán que explicarle a sus hijos por qué se unieron. Los latinoamericanos tendremos que explicarle a nuestros hijos, si algún día logramos esa tan deseada integración, ¿por qué nos demoramos tanto? Porque tenemos todo.
que América Latina es una zona de paz en el mundo, es un oasis de paz. Y a pesar de eso, nos falta la vocación de unión. Y yo no creo, si vamos a llegar allá, que esto sea un problema de diferencias ideológicas. Esta no es la primera vez que la región tiene una marcada signo ideológico hacia un lado, como lo tuvo cuando yo era secretario hacia otro lado. Y hemos logrado convivir con diferencias ideológicas. Aquí hay un problema mucho más de fondo, Rafael, y es que hay unas amenazas a la gobernabilidad que trascienden las simples disputas ideológicas. Yo creo que aquí hay unos poderes fácticos que, en ausencia de unos partidos que realmente representen alternativas dentro de nuestros países, están dando golpes de Estado que no son golpes de Estado militares, son desestabilizaciones de los gobiernos o de los proyectos políticos por cuenta de unos actores políticos que no representan, no ejercen con responsabilidad política acciones que de suyo son políticas. Pero es claro que esos actores adscriben a ideologías de cierto signo. Claro, lo dice un protagonista, ¿no? Claro, terminan favoreciendo sin que se hagan a nombre de una ideología, que es lo peligroso. Mira, yo fui parte de la fundación de UNASUR, formé parte de la fundación de CELAC, y te puedo decir que independientemente de la ideología había consenso en ciertos aspectos mínimos comunes, por ejemplo, respeto a la democracia, respeto a esa integración. Hoy ya no existen esos límites. Realmente, para tratar de impedir un cambio en nuestra América, pues no se respeta la misma democracia, y no solo que no se respeta la integración, sino que hay un deliberado intento de destruir esa integración como UNASUR, que le llamamos la integración integral, ¿no? Un poco redundante, pero para entender que se trataba no solamente de hacer un mercado, sino de políticas comunes, política de defensa, política de seguridad social, política tributaria, etc. Hay claros intentos, no solo de tener aquello, sino de destruirlo. Es verdad, pero hay que también saber de dónde viene UNASUR. De alguna manera la región al terminar el siglo pasado estaba absolutamente desconcertada porque había aplicado un modelo que fue el modelo neoliberal durante los últimos 20 años, que no generó unas tasas de crecimiento importantes, pero que sí generó una mayor pobreza. Y lo que hicieron los países reunidos en UNASUR, repito, sin distingos ideológicos entonces, fue entender que si no se hacía una inversión en legitimidad, es decir, si no se hacían unos esfuerzos consistentes por luchar contra la pobreza y por tratar de reducir la desigualdad, esa falta de legitimidad iba a terminar comprometiendo los sistemas democráticos, que es lo que de alguna manera puede suceder, porque después de 10 años de que estos gobiernos hubieran logrado sacar 100 millones de personas entre el 2000 y el 2014 de la pobreza, hoy día uno de los grandes desafíos que tiene la región es que podríamos involucionar y esas personas que lograron salir, devolverse a la condición de pobres, que obviamente es mucho más duro, porque no es tan duro para una persona que no reciba algo que nunca ha recibido a que le quiten algo que por primera vez tiene. Y ya las cifras de la CEPAL muestran que en estos últimos 4 años hay por lo menos 10 millones de latinoamericanos que han vuelto a su condición de pobres. Eso se podría conjurar con un buen proyecto de integración, pero ahí es donde hay miedo a la integración, porque nosotros o miramos hacia arriba o miramos hacia el lado. Sí, y no solo se trata de tener más presencia en el mundo, sino de optimizar recursos al interior de la región. Hablábamos contigo, por ejemplo, ¿no?, para enfrentar desastres. No es que cada país puede tener un avión cisterna, por poner un ejemplo muy concreto, para apagar incendios forestales, eso es extremadamente caro. Pero la región como región sí lo puede tener. Podemos tener una política común de defensa. En todo eso, hace algunos años se avanzó muchísimo. Lastimosamente, esos intentos de coordinación de políticas regionales se han detenido. Pero también se trata de claros objetivos económicos. Habría que preguntarse
si economías pequeñas, con baja productividad, abiertas, como te decía en el mundo de hoy, pueden sobrevivir el vendaval de la globalización neoliberal, que te criminaliza la principal de las movilidades, la movilidad humana, pero te liberaliza cada vez más la movilidad de mercancías y la movilidad de capitales. Y los capitales como un vendaval que arrasan los países pequeños por donde pasan si es que ya dejan de ser de su interés. Entonces, todo eso con una mayor integración, incluso soñando una moneda común, ¿verdad? Como con bloques económicos, monetarios de mayor tamaño, pues estás más protegido hacia los capitales especulativos, hacia esta movilidad internacional de capitales. De acuerdo, pero acuérdate lo que pasó cuando yo fui como presidente al lanzamiento del gran Tratado de las Américas que hizo el presidente Clinton, que nos íbamos a volver el gran bloque americano de las Américas para enfrentar el bloque asiático y el bloque europeo. ¿Usted vivió la era Clinton como presidente? Sí, a mí me tocó. Yo ni nací en esa época. Bueno, pero naciste en una época peor. Pero bueno, entonces todos vinimos con la ilusión de que por fin el sueño bolivariano se iba a dar. ¿Y qué pasó? Que a los 6 meses ya Estados Unidos tenía un tratado de libre comercio con Centroamérica, y había roto la comunidad andina porque había hecho un tratado de libre comercio con Colombia y con Perú, y había convencido a Chile, entonces se había dañado el ideal de Mercosur. Y ese tratado de libre comercio que ofrecían los Estados Unidos era todo para los intereses de Estados Unidos, muy poco para nosotros. Era como el negocio que le proponía una gallina a un cerdo para poner un negocio de huevos fritos con tocino. Obviamente el cerdo no aceptó. Nosotros éramos los cerdos de ese negocio porque era deme las patentes, deme garantías de inversión, rebaje los aranceles, pero nada sobre inmigrantes, nada sobre biodiversidad, nada sobre reducir asimetrías. Entonces, en este momento la región, cuando tiene una crisis tan profunda como la que tiene, en lugar de pensar a ver si van a aparecer otra vez los chinos, o si le vendemos a Estados Unidos, o si la Unión Europea se recupera, las posibilidades de desarrollo de la región están dentro de la región. Nosotros lo que necesitamos es agregarle valor a lo que tenemos, porque seguimos con un modelo extractivista de desarrollo y ese no nos lleva a ninguna parte. Precisamente por lo que tú dices, Ernesto, ¿no? La sociedad de la gallina con el cerdo, la gallina pone los huevos, el cerdo, el tocino, es decir, desaparece el cerdo. América Latina no ha negociado con América del Norte, ha recibido imposiciones, pero para poder negociar debemos estar unidos. Esa es otra razón más para la urgencia, no solo la necesidad, la urgencia de la integración. Tú fuiste 2 años y medio secretario de UNASUR. ¿Cómo avanzamos en esa integración, al menos en América del Sur? Los aciertos de UNASUR, los desafíos, las falencias, los errores. Mira, para mí fue una experiencia fascinante porque hay temas de UNASUR que definitivamente yo reivindico. Por ejemplo, el Consejo Suramericano de Defensa. Gracias a ese Consejo Suramericano de Defensa, hoy día no están nuestros altos mandos en Estados Unidos recibiendo órdenes y trabajando sobre las hipótesis de conflicto que les vendían, y era qué pasaría si hubiera una guerra entre Ecuador y Perú, qué pasaría si se enfrentan Colombia y Venezuela. Todas esas hipótesis nos involucraban unos contra otros. Hoy día el Consejo Suramericano de Defensa trabaja con hipótesis de confianza, cómo sumarnos para defender patologías globales como el narcotráfico o el terrorismo. O sea, hay cosas de UNASUR que yo reivindico. Es un poco lamentable que lo que permitió que naciera UNASUR, que fue lamentablemente aceptar que el veto fuera el sistema, o que más que el veto, que el consenso fuera el sistema de votación, es lo que en este momento está impidiendo que UNASUR siga adelante. Y es que no se ha podido encontrar la manera de llegar a un secretario. Te cuento una anécdota por haber sido parte de la historia y de esa historia, ¿no? Cuando fuimos a Brasilia, si la memoria no me falla, para firmar el inicio, la fundación de UNASUR. Ahí leímos los presidentes, lo que habían preparado nuestros delegados, es decir, las cancillerías, los diplomáticos, y yo me di cuenta que eso no tenía mucha experiencia. Llevaba 1 año de presidente, pero era suficiente para saber que eso no iba a funcionar precisamente por la regla de consenso, que la puedes ver desde el otro lado, la capacidad de veto. Basta un país que se oponga para frenar cualquier decisión, elección de secretario, cualquier decisión de UNASUR. Además, pues el secretario general que tenía que dirigir la entidad
estaba en cuarto lugar y lo ponía un poco menos que secretario ejecutivo nada más, ¿no? Un secretario para recibir órdenes. Y servir tintos, servir Porque café. en primer lugar estaba el Consejo de Presidentes, luego el Consejo de Cancilleres, luego el Consejo de Notables, ¿cómo es que se llama? De altas autoridades, para darse espacio a estos burócratas, y de ahí venía el secretario. Por eso una decisión no escrita, ¿no? Fue tratar de que el secretario sea un expresidente para que la persona haga el puesto. Pero obviamente esa fue una falla muy grave. Yo me negué a firmar. Me invitaron a un desayuno, Lula, Hugo Chávez, Evo, y me convencieron de firmar y que después iban a corregir aquello, e ingenuamente creí aquello. Porque para corregirlo necesitaban el consenso. No, y para corregirlo necesitaba que pase de nuevo por todos los congresos, los senados, asambleas. Ese es un proceso extremadamente complejo. Entonces quedó ahí y por eso es muy fácil inmovilizar UNASUR por la capacidad de veto. Pero también esta estructura, ¿no? En donde en cuarto lugar está el secretario general. Claro, ahora, al margen de eso, que es algo que hay que arreglar, yo sí veo que la región necesita reencontrarse. Y por eso a mí no me disgusta la CELAC como un escenario de reencuentro de la región. A mí me sonaba un poco raro como representante de Sudamérica encontrar a los mexicanos como si fueran de otro país o de otra región. Todos tenemos la misma, compartimos esa casa grande. Habría que pensar en una, como muy bien lo definiste alguna vez, necesitamos una OEA sin los Estados Unidos, pero esta CELAC así con una presidencia que se va cambiando como cada año sin que tenga un seguimiento. Necesitamos una CELAC con una Secretaría Ejecutiva fuerte, que tenga la capacidad de representar y de hacerle el seguimiento a los temas que le interesan a la región. Pero el diseño institucional era más o menos esto, la visión. UNASUR, una integración integral. No solo procesar ahí nuestras diferencias, que también para eso servía UNASUR, sino proyectos conjuntos de desarrollo, armonización de políticas, los consejos sectoriales, etcétera. Pero, por ejemplo, nunca logramos integrar en UNASUR otros procesos subregionales con otra visión, básicamente una visión de mercado, como Mercosur, o la misma Comunidad Andina de Naciones. Y CELAC era ese espacio más bien para discutir y procesar nuestras diferencias sin tener que ir a Washington. CELAC nace del grupo de Río, cuando nos reunimos en Santo Domingo, después de un grave conflicto con Colombia, aquel 1 de marzo del 2008, cuando nos bombardeó Colombia. Entonces llevamos había la cumbre del grupo de Río en Santo Domingo, se cambió la agenda, pasamos un día ahí los presidentes, pero logramos superar ese gravísimo problema. Habían tensiones extremas en la región entre Colombia, Ecuador, Venezuela, y se superó gran parte del problema. Ahí nació la idea de tener nuestra propia comunidad, nuestro propio espacio, para procesar nuestra diferencia y no tener que ir a Washington. Eso es ridículo. Claro. O sea, un problema Colombia, Ecuador, y lo discutir a Washington. ¿Qué sentido tiene eso? De acuerdo. Pero fíjate que en la CELAC, cuando tuvo Ecuador la presidencia, prácticamente funcionaron todos los comités y las reuniones se hicieron en UNASUR. Y ahí nosotros participamos con las mismas inquietudes, las mismas problemáticas, el tema de la salud, el tema de la educación. Entonces creo que en la región hay que hacer un salto cualitativo hacia definir un mecanismo que permita una representación efectiva. Y repito, no tiene sentido ahora hay un grupo de Lima, se está armando un grupo de no sé dónde, se están haciendo grupos por intereses de afinidades. Eso era el papel que debía jugar UNASUR o Mercosur o los organismos de integración. Que hay tanto que hablar, pero ¿cuáles fueron los errores tal vez que cometimos? Ya nombramos algunos en la fundación de UNASUR, pero por ejemplo, no sé si el público conozca que UNASUR tiene 4 idiomas oficiales: español, portugués, inglés y neerlandés. Inglés por Guyana y neerlandés por Surinam. CELAC, en su interior, acoge países cuyo jefe de Estado todavía es la reina de Inglaterra. Entonces, ese puede ser un error. Y hay algunos reyesuelos en América también, pero bueno. Creer que la cercanía geográfica te da coincidencia de valores, principios, objetivos, visiones, etcétera. Y como decía mi madre, pues el que mucho abarca, poco aprieta. Pero en todo caso, CELAC también es intento, insisto, de tener un espacio
regional para procesar nuestras diferencias y que un problema entre Colombia y Ecuador no tengamos que irlo a discutir en Washington, en la OEA, a la cual Fidel Castro llamaba el Ministerio de las Colonias. Y como tú bien dices, financiado por Estados Unidos, y es clara la hegemonía de Estados Unidos y en general de América del Norte, Estados Unidos y Canadá. La idea es que tener un mundo de bloques, o al menos tener el bloque regional latinoamericano y caribeño, y como bloque encontrarnos en el seno de la OEA para discutir nuestras diferencias con el bloque norteamericano. Iremos con un poco más de fortaleza o con menos debilidad. Fíjate que de alguna manera se está haciendo con la Unión Europea. CELAC ha tenido unos diálogos importantes con la Unión Europea que han servido para identificar comunes denominadores. Yo lo que pienso es que a nosotros nos quedó esto a mitad de camino porque no tuvimos el relacionamiento que a mi juicio era lógico para UNASUR, que es el relacionamiento sur-sur. Nuestros verdaderos aliados hacia el futuro pues es el sur asiático, el sur africano, el tema de los BRICS. La región en este momento vive una especie de orfandad por el tema de Brasil, lo digo con todo respeto. Cuando yo llegué a UNASUR, Brasil de alguna manera era una especie de transatlántico que se movía y ayudaba a mover y a conseguir los consensos. Hoy día eso no existe, no está ese actor importante que fue Brasil y que lo fue durante mi época. Que era Lula da Silva. Pero además era una puerta abierta al Asia, al África, y esto no es una cosa retórica de los no alineados ni nada de eso. Las cifras muestran claramente que los niveles de crecimiento del comercio y de las relaciones económicas entre los países del sur o el sur duplican las cifras de crecimiento con los bloques tradicionales. Entonces nosotros ahí tenemos una puerta que tenemos que cruzar y en la cual efectivamente Lula da Silva con mucha visión abrió las puertas para que UNASUR de alguna manera entrara al sur. Era una relación sur-sur. Teníamos cumbres con África, cumbres con el Medio Oriente, cumbres con China. Ahora se está criticando tanto la influencia, entre comillas, China en la región, cuando es el principal financista del mundo y financia al propio Estados Unidos. Y retomando una idea que mencionaste, el sistema interamericano, aquí no se trata de ser anti algo, ¿no? En lo personal yo quiero mucho a Estados Unidos, viví 4 años allá. Chauvinista. No estoy de acuerdo con la política exterior de Estados Unidos, pero la sencillez, la honestidad del pueblo norteamericano siempre me ha agradado mucho y le estoy muy agradecido a ese país porque en la época de Clinton no pude estudiar ahí y sacar 2 títulos universitarios. Pero es claro que no podemos seguir discutiendo nuestros problemas en Washington. Es claro que un sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no puede seguir con su sede en Washington, un país que no ha firmado ninguno de los tratados de derechos humanos de América, ninguno. El Tratado de San José. No, ni siquiera ha ratificado la Convención de San José, el principal instrumento de derechos humanos de la región y uno de los principales del mundo. Que está financiada esa comisión en su mayor parte por Estados Unidos y por países europeos, extrarregionales. Estados Unidos, que no se somete a las decisiones del sistema interamericano, porque no ha ratificado el Pacto de San José, ¿no? Y Europa, que no es parte del sistema, es decir, pagan para controlar a los latinoamericanos. Claro. ¿Cómo podemos aceptar esas cosas? Entonces se necesita una reforma, un sistema interamericano, latinoamericano más que interamericano, nuestro. Porque además somos los países latinoamericanos los que hemos firmado todos los instrumentos. No, y mientras que la Comisión tiene un presupuesto de pulón, la Corte Interamericana, que se supone que toma las decisiones, tiene un presupuesto de Lázaro. Y no puede ocuparse sino de los casos que le mande la Comisión. Esto es absurdo. Y tiene que pasar por Washington. Sí. Y mira las contradicciones, ¿no? Defensores de derechos humanos, por ejemplo, las víctimas de la dictadura. Pero las dictaduras de los 70 evidentemente fueron apoyadas, impuestas por Estados Unidos, donde tiene la sede de la Comisión. Entonces son contradicciones impresentables. El sistema interamericano europeo, de derechos humanos europeo, solo tiene corte, que realiza las funciones de la Comisión, que es básicamente difundir los valores de los derechos humanos, etcétera, y obviamente de juzgado, de la Corte, la propia Corte, ¿no? Solo tiene una institución, Corte Europea de Derechos Humanos. En América tenemos 2, y como tú dices, la puerta de entrada al sistema es la Comisión, que se encuentra en Washington.
Claro. Y muchas veces las decisiones son extremadamente políticas, no en función realmente de defensa de esos derechos. Ahora, este es un reclamo, sin ser chauvinista, general. Los Estados Unidos, hay 22 tratados que se podrían considerar como el referente ético, digamos, de la globalización. Los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los tratados de Ginebra sobre derecho internacional humanitario, la Corte de la Haya. De esos 22 tratados, Estados Unidos creo que ha firmado uno. Entonces, yo creo que ahí hay un reclamo. Ahora, ahorita estamos dándonos trumpadas en América Latina, ¿no? Porque realmente nunca habíamos tenido una agenda tan agresiva como la que tenemos hoy. Entonces, creo que este es un excelente momento para que aún los sectores de derecha que han visto cómo Trump les ha acabado pues, de sus ideales de libre comercio y todo eso, nos pongamos de acuerdo en tener una agenda autónoma y una agenda que refleje realmente nuestros intereses. ¿Existe la voluntad para crear esa agenda en el momento actual en la región? Nosotros dos tenemos un buen amigo que a mí me encanta, que es Mujica. Nosotros tenemos dos papas en América Latina, Francisco y Mujica. Y tú dices que el Papa Francisco es doblemente infalible. Por papa, pero sobre todo por argentino. Ah, sí, claro. Has debido citar primero los argentinos. Sí. Pero Mujica dice algo que es muy cierto. Dice, a la primera crisis que tengan estos nuevos gobiernos, van a sacar nuestros programas y ahí volvemos nosotros. Bueno, Pepe todavía tiene ganas de volver. Otros no tenemos tantas ganas. Sí queremos que nuestra región siga prosperando y vemos que en muchas cosas no se está avanzando en el camino correcto. Por ejemplo, en la integración. Pero sí, para tener prosperidad, para tener menos inequidad, para tener más presencia en el mundo, requerimos una mayor integración. Países pequeños como Ecuador, como Bolivia, Haití, no tendrán voz en el mundo. No tendremos oportunidad de hacer respetar nuestros derechos si seguimos discutiendo nuestros problemas en Washington. Entonces necesitamos conformar esa integración regional y esos organismos eficientes como UNASUR, como CELAC, para proyectos conjuntos de desarrollo, armonización de políticas y procesar, por ejemplo, un espacio como CELAC, nuestras diferencias. ¿Quién mejor que tú para conocer lo que fuiste protagonista de la integración? Muchas gracias, Ernesto, por haber aceptado esta invitación. Mucha suerte y esperamos verte pronto y verlos a todos ustedes también muy pronto, queridos amigos. Gracias.